Muy bien, hermanos. Vamos a leer, si bien hoy nos toca leer a partir del versículo 14 hasta el 23, yo quisiera leer el versículo 19 y luego vamos a ir desarrollando los otros versículos. ¿Sí? Versículo 19 dice, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. El título es Señales antes del fin. Esta es la segunda parte de las señales antes del fin. Y es aquí en este punto o en este tema en donde surge la confusión. La primera es acerca de la venida propia del Señor. Sí, lo que sí sabemos todos como cristianos y aún los que son de otras denominaciones es que va a haber un rapto o un arrebatamiento. Y, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, el versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí Pablo está afirmando esta promesa del Señor. Y cuando él utiliza este término, allí estaremos siempre, está hablando de las nubes, allí lo recibiremos. Este siempre no significa eternamente. Cuando leemos, por ejemplo, hemos visto la historia donde María unge con un perfume al Señor Jesucristo y lo cubre con un perfume muy caro. Y estaba allí Judas, y Judas se enojó diciendo esto podía haber servido para los pobres. Sin embargo, el Señor le dijo que había hecho un bien María a él, le había hecho un gran bien, y que a los pobres, dice, siempre lo tendréis. Utiliza este mismo término, esta misma palabra, con el mismo concepto. Por eso les decía, siempre, cuando Pablo dice estaremos allí en las nubes, estaremos siempre con el Señor, no se está refiriendo a eternamente, sino a un tiempo limitado. Aquí el Señor le está haciendo, en realidad es como una respuesta larga. Los discípulos le hicieron una pregunta, ¿sí? Entonces allí comienza, esto parece una respuesta larga, es una predicción, una profecía, y acerca de la venida del Señor. También podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré, dice, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él no está diciendo que Él desciende a donde estamos nosotros, sino como Pablo, él dice, nosotros vamos hacia donde está Él. Esto se refiere también, dice, y vendré otra vez. Así estamos afirmando acerca de este arrebatamiento que el Señor prometió y que trajo confusión. Yo soy uno de ellos. Traer la confusión, digo, en que si Cristo viene, no se refería al arrebatamiento. Luego, más adelante, los hermanos en 2 secciones van a predicar acerca de cuando Cristo va a establecer su reino visible aquí en la tierra,
porque dice todo ojo le verá. ¿Sí? También encontramos otra controversia aquí con nuestros hermanos también, es que si la iglesia va a estar, si va a pasar la tribulación, si va a estar dentro de la tribulación o va a estar fuera de la tribulación. Nuestra postura vale decir que es que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Nuestra postura y fe acerca de esto. Y veremos algunas evidencias al respecto. Para entrar en contexto, hemos dicho que esta es la segunda parte de esta predicción del Señor o esta respuesta larga que le dio a los discípulos cuando ellos comienzan en este capítulo 13, comienzan diciéndole, admirando al templo, un hermoso templo. Claro que el templo no era solamente una escultura hermosa, una gran escultura hermosa, sino que fue la gloria de Israel. Era todo para el pueblo de Israel. El versículo 1 y 2, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de los discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le respondió, respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego en el versículo 4 le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? En el Evangelio de Mateo, paralelo a este texto, nos da un poco más de luz a la pregunta que se están refiriendo los discípulos. En el versículo 3 del capítulo 24 le dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si había algo realmente una ansiedad tan profunda en los discípulos, era que el reino del Mesías se manifestara. Ellos querían saber acerca de su futuro. Tenían una visión no tan amplia. Ellos entendían que el Mesías iba a reinar. Ellos estaban ansiosos por esta manifestación. Querían saber, sí, hemos dicho del futuro. Ahora, acerca del futuro, esto es algo que también nos inquieta a muchos, aún hablando en este tiempo. Nosotros estamos esperando la venida de Cristo también y a veces vemos que esta ansiedad se despierta cuando estamos pasando por pruebas. Los judíos esperaban ansiosos la manifestación del reino del Mesías. Él estaba allí en medio de ellos. Pero también vemos que la historia de Israel tuvo muchos conquistadores. Hubo sirios, hubo griegos, hubo persas y aún en ese tiempo estaban los romanos. Y la visión que tenían ellos, la visión profética, era que este reino, el del Mesías, iba a terminar con todo esto. El reino del Mesías, el reino de Israel, iba a ser el que iba a estar gobernando sobre todos los reinos. Nosotros también estamos esperando a Cristo. Nosotros también estamos esperando cielos nuevos y tierras nuevas. También tenemos la esperanza de ser transformados a la imagen de Cristo, donde ya no habrá más muerte, donde no habrá más pecado, en donde reinaremos con Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Es también nuestra ansiedad, en cierta manera. Así ingresamos a este versículo 14 que habíamos dicho que es el que corresponde a la lectura de hoy, y dice, versículo 14 de Marcos, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda,
Pues, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Orad, pues vuestra huida no será para que vuestra huida no sea en invierno. El Señor toma como referencia aquí en el versículo 14 la profecía de Daniel. Daniel había profetizado 3 eventos en donde eran todo el mismo contexto. El templo era profanado. Cuando sucede, la primera vez sucede 2 siglos antes que venga el Señor, antes de Cristo. Y luego, como hemos leído en el versículo 2, cuando el Señor le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, esto sucede en el año 70 después de Cristo. Y en los 2 casos, hemos dicho, el primero fue un rey sirio, en el otro fueron los romanos, y en los 2 casos hubo esta profanación del templo. Y además hubo una gran mortandad de judíos a causa de esta persecución de estos conquistadores. Ahora, hay una tercera, porque ahí la controversia que se presenta es que muchos dicen que esta profecía es la que se refiere a el año 70, donde los romanos están, van a invadir y van a hacer. De hecho, el historiador Josefo habla acerca de que hubo más de 1 millón de judíos muertos y que muchos se guiaron de estas indicaciones del Señor, donde dice: lo que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo, el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. O sea, huir era las indicaciones, y que lo hicieron muchos de los judíos, pero no se está refiriendo a esto, porque si usted lee el final del versículo 8 dice: esto es principio de dolores, donde va a suceder este evento de la tribulación. Luego en el versículo 10 dice: es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces, ellos estaban en el año 33 de la edad del Señor. El apóstol Pablo tenía por delante 35 años más porque iba a ser martirizado, igual que Pedro. Ellos ni siquiera el apóstol Pablo tenía el deseo de ir hasta España y no pudo llegar hasta allí porque su final quedó en Roma, en donde él fue ejecutado por Nerón. No podía suceder esto en el año 70, porque el mandato de la predicación del Evangelio era en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces los tiempos no daban. Acá el profeta, la referencia que hace del profeta Daniel, Marcos escribe: el que lee entienda. Ellos ya están escuchando lo que le está diciendo el Señor cuando le está respondiendo. ¿A quién le dice que lea? Aquellos que van a pasar en el tiempo que esté sucediendo esta profanación similar a las que hemos mencionado, que según el profeta Daniel profetizó y luego sucedió. Queda pendiente eso. Y la confusión hubo cuando, como yo le decía, quizás el entender que hay señales y Cristo viene, la palabra del Señor nos va mostrando los tiempos reales y en el sentido de cómo debemos esperar. Esta tribulación es previa a la venida del Señor. Luego, como seguíamos en el versículo 19, en aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Se da cuenta, es un evento único.
No es un evento que se va a repetir. ¿Por qué? Porque es el momento en donde está anunciando que va a venir el Señor. Lo que, lo que viene la confusión es decir, bueno, Daniel profetizó esto, que este tiempo de tribulación va a durar 7 años. Entonces dice, entonces ya sabemos, lo que no sabemos es cuándo se va a sucumbir esta tribulación. No lo sabemos. Sí podía haber sido después del año 70, pero porque faltaba el tercer templo. Hoy puede ser, porque esto va a suceder, lo del templo, dentro de esa tribulación. Ahora dice, versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Vemos que hay creyentes aquí. Vemos que hay creyentes y nos preguntamos, como hemos dicho, hay una controversia en donde la iglesia estará en la tribulación o la iglesia no estará en la tribulación. Vuelvo a repetir, nuestra postura en fe es que la iglesia va a ser arrebatada antes de este periodo de tribulación. Pero debemos responder a los textos que hoy estamos viendo. Dice, hay versículo 21. Vamos a hacer esa pausa allí. Tenemos cristianos que están adentro de este periodo de tribulación y dice que el Señor, si no hubiese acortado aquellos tiempos, ninguno sería salvo de los que Él escogió. Por eso acortó los tiempos. Versículo 21. Si algunos dijere, dice el Señor, mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allí está. No le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Uno puede saber que sí, la Biblia advierte continuamente acerca de los falsos maestros, acerca de los falsos profetas, y aquí de los falsos cristos. Pablo hablaba acerca de falsos apóstoles. El apóstol Juan decía, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Pero el versículo 21 dice, aquí está el Cristo, mirad, o mirad, allí está, no le creáis. Y uno dirá, sí, pero el versículo siguiente dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Si nosotros invitamos a alguien a la iglesia y es no nos tienen que creer por esto, sería incoherente. Y porque se levantarán falsos, se levantarán, es un término que está hablando de alguien que está o enfermo, o muerto, o en las tinieblas. Ese es el término de porque se levantarán falsos cristos. No está hablando de personas que predican un falso evangelio como lo vemos en estos tiempos. Si yo le digo, a mí me da esta idea de que la iglesia, si es arrebatada antes de la gran tribulación, ya no hay iglesias en la tribulación. O sea que cuando alguien diga, vaya a aquel lugar, ya no hay oportunidad de arrepentimiento, porque la iglesia ya fue arrebatada. Pero volvemos para atrás y decimos, aquí vemos creyentes. ¿Dónde ponemos estos creyentes que están en el versículo 20? Les pido que me acompañe a Apocalipsis, si quiere, en el capítulo 6 y versículo 9. Cuando abre los hechos, el Señor, el Cordero de Dios, que esto corresponde a este periodo de tribulación, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos
por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En ese periodo hay creyentes que ya no hay medio de arrepentimiento para alcanzar. La única gracia es la muerte. También como ellos, también habrían de ser muertos, hasta que se complete el número de los consiervos y hermanos, que también habrían de ser muertos. Parecería que la única gracia de poder alcanzar la salvación era la muerte. Aquí aplica como en Romanos, cuando se predica: el que confesare con su boca, muchos le hacen decir: diga Cristo es mi Salvador y usted es salvo. En Romanos el apóstol Pablo predicaba así, porque en Roma, si usted no adoraba al César o a los Augustos, usted era ejecutado. Entonces el que confesaba que Cristo era su Señor y no el emperador César o los Augustos o los emperadores, cualquier emperador romano, iba a ser ejecutado. El periodo iba a ser igual. Y ahora le pido que dé vuelta la hoja, o capaz que están en la misma hoja suya, en el capítulo 7, en el versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Ellos clamaban y bendecían a nuestro Dios. En el versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, dice Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Volvemos a Marcos. Si usted me pregunta cómo fueron ellos, cómo alcanzaron a ser cristianos, cómo creyeron, no lo sé. Hay otras conjeturas, pero no lo sé. Lo que hemos leído es que estos cristianos, como dice el libro de Apocalipsis, estaban en la tribulación, fueron no arrebatados, pero la única forma era la muerte, porque el arrebatamiento también es un solo evento. Y la pregunta sería: ¿cómo nos aplica a nosotros un evento que la iglesia no va a vivir? Si la iglesia no va a pasar este evento, es que nos tenemos que preparar para pasar esto. ¿Cuál es la reflexión en esto? ¿Cuál es el mensaje para nosotros que entendemos? Primero leamos el versículo 23, que dice: mas vosotros, mirad, le dice el Señor, os lo he dicho todo antes. Se lo está diciendo a la iglesia. Esto va a pasar. Y todo lo que el Señor dice antes, porque luego va a suceder. Esta gran tribulación o gran tribulación, va a suceder. Es un periodo de 7 años. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos, porque el Señor dijo que solamente el Padre sabe cuándo va a suceder esto. Puede ser esta noche, puede ser en un instante que nosotros, es en un abrir y cerrar de ojos, es como un relámpago que va del oriente hacia el occidente. Es algo que nosotros no lo vamos a ver venir, solamente con los ojos de fe
porque el Señor dijo, os lo he dicho todo antes. Ya está, la iglesia está advertida que vendrá una gran tribulación. El apóstol Pablo en el versículo 18 que hemos leído en Tesalonicenses dice, por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Cristo viene, vendrá a buscar a su iglesia porque Él fue a preparar lugar para nosotros. Y las aplicaciones que les puedo compartir es que hay varios versículos. Después, si quiere, puede escuchar el audio y anotarlos. Primera de Pedro, todos los versículos que yo les voy a pasar son todo en el contexto de la venida del Señor. En ese contexto. Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 7 y 8, dice que hay que orar, hay que amarnos unos a los otros. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 11 y 12, habla de ser santos y piadosos. En Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 52 al 58, ese es el lema que yo les pongo a los hermanos que predican, creciendo en la obra siempre, porque todo lo que hagamos no es en vano, toda la obra que se haga para el Señor no es en vano. Porque hemos escuchado que este tiempo vendrá. Y si nosotros no nos despertamos para predicar este evangelio, ¿quién lo va a hacer? El Señor nos salvó por la locura de la predicación, por la locura de un loco que dijo que nos teníamos que arrepentir. Y hoy estamos aquí. Mire, estamos llenos de problemas, pero hay esperanza, una esperanza viva en el corazón. Primero, de ser parte de la iglesia de Cristo que va a ser arrebatada a las moradas que el Señor fue a preparar para nosotros. Pero todavía queda mucho trabajo porque hay mucha gente que amamos, personas que apreciamos, que respetamos, que necesitan escuchar el Evangelio, porque es el único método que Dios eligió para la salvación, es que se manifieste el Evangelio y el resto se hace cargo Él. Que el Señor nos ayude, dice el autor de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy, cada día, no endurezcamos nuestros corazones. Vamos a orar, hermano.